entrar ahí a la página, buscan libros, buscan Henry Petrie y ahí aparecen 4 libros que yo he puesto a la disposición gratuita. Okay. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página, Petrie? Petrie, ¿cuál es la Aquí página? está cayendo un palo de agua. ¿Te oye algo? Henry. Henry, te pregunta Wendell cuál es la página donde encuentras tus libros. Vos sabés que, Carlos, siempre que me mencionan lluvia, a mí hay libros que quedan grabados para siempre, pues, ¿verdad? Wendell, ¿vos te acordás de Corre, Nicky, Corre? Sí, sí, me acuerdo. Ese y el otro eran 2, La Cruz y el Puñal, y Corre, Nicky, Corre, los que vos andabas ahí de catecismo. No. Sí, sí, Henry. Raúl. Sí. Sí, Henry, adelante. Raúl. Sí. Por si acaso, ahorita está cayendo un aguaje salvaje. Casi no escucho. Así es de que aquí está lloviendo bastante. Ayer en Matagalpa hubo inundaciones y aquí seguramente hoy la va a haber. Entonces, para que sepan, pues, por lo menos lo voy a apreciar. Claro, no te preocupes. Sí. No, eso es lo que iba a decir, de que cuando me hablan de lluvia, recuerdo el libro Peñas Arriba, de un escritor costumbrista español, José María de Pereda. Tan es así, mi papá, yo nunca viví en la finca, pero mi papá tenía su finca en el lado de la Estanzuela, en Estelí. Ese libro me hace sentir la lluvia en la finca que yo nunca viví. O sea, qué increíble, pues, como es. Ahorita dice Petri lo de la lluvia, pues, y todo el sentido de la imaginación, pues, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen Netflix. Sí. Vos, Wendell, tenés Netflix. Sí. Hay una serie ahí de las 4 estaciones de La Habana o en La Habana. ¿La has visto? No la he visto yo. Ahí hay, o sea, porque en La Habana hay bastante lluvia. Hay de un escritor que se llama Leonardo Padura. Y bueno, la serie es cubana, una serie muy interesante. No la he visto, pero vale la pena porque siempre que salen series de La Habana están todo ese turismo de lo que del malecón o de las provincias orientales, que vale la pena verlo. Ajá. Y más para los que anduvimos de vagos por ahí. Vamos a tener, Henry, vas a tener que meterte a la casa para ver si escuchas mejor. El problema es que no me puedo mover. Ah, ok. Estoy en un lugar donde no cae nada, precisamente. ¿Y no tenés audífono? Pero ya como que va minorando. Arranquemos, si quieres, Carlos, arranca primero. No. Yo voy a tratar de escuchar lo más que pueda. Te voy a dejar que arranques primero y yo segundo. La emoción. ¿Me escuchaste? Henry. Bueno. Entonces, nosotros somos los que vamos a estar acá. Yo creo que, no sé si ustedes, bueno, Henry nos va a mandar el enlace para los libros. Pero Henry tiene buenos libros. Por ejemplo, me gusta a mí. Ustedes lo ven ahí al revés, pero es bastante interesante. Es sobre el mercado oriental. Es una novela. Cristóbal Morongo. Exactamente. ¿Ve? Ahí está Henry. Y el otro, a mí me gusta también porque Salgo un momentito, ya regreso. Salgo un momentito. Okay. Sí. Salgo un momentito, ya regreso. Sí. Es un libro de poesía la gran pregunta para mucha gente, creo yo, es preguntarse para qué sirve la literatura, ¿no? Y sobre todo para la gente práctica o para la gente tal vez a veces política, siempre se hace esa pregunta.
y la literatura sirve para muchas cosas. Hay libros de todo, para lo que uno quiera, ¿no? Realmente ahora ya no hay como un centro, como había en el tiempo de Rubén Darío, que todo el mundo leía a Rubén Darío. Y ahora alguna gente ve a Rubén Darío, pero Rubén Darío es el pasado, realmente. Ahora cada quien lee lo que quiere, cada quien lee lo que le gusta, y es como hacer ejercicio. La literatura es un ejercicio. Uno hace ejercicio en la mañana, se fortalece los músculos, uno hace ejercicio leyendo y se fortalece el cerebro, ¿no? Eso es lo que, para eso sirve. Le ayuda a imaginarse cosas. Henry también hace estudios socioeconómicos, por lo menos ha hecho estudios, ¿no? Y algunos de nosotros estamos como yo soy también sociólogo, entre la sociología y la literatura, ahí en medio, ¿no? Y para mí, la importancia de, por ejemplo, las ciencias sociales, no sé, la economía, la psicología, es que explica más o menos cómo se comporta la gente. Uno, por ejemplo, más o menos puede decir si alguien pertenece a esa cultura, habla chino o habla alemán, ¿no? Entonces ya dice algo de esa gente, ¿no? O tiene una cultura particular, uno puede saber la comida de esa gente, uno puede saber quién puede votar por Biden, quién puede votar por Trump, más o menos usando las ciencias sociales. Pero muchas veces uno no ve al individuo. Y ese individuo, no todos los obreros van a votar por gente que tiene un programa bueno para los obreros, por ejemplo, ¿verdad? No todos los blancos van a votar por Trump. No todos los negros van a votar por Obama, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es cierto que sí, pues las ciencias sociales explican a grandes rasgos el comportamiento de la gente. La literatura es capaz de ponernos en los pies de un individuo, de una persona, y ver qué tan irracional esa persona es. Allí es donde juega un papel en el campo político la literatura, porque a uno le permite imaginarse cómo la gente ve en su vida diaria, ¿no? Cómo actúa. Y esa es una cosa muy diferente. Yo les digo, yo nunca había leído, yo leía, uno siempre lee literatura, ¿no? Pero allá como en el 78, 79, yo leí La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, ¿no? Y La muerte de Artemio Cruz habla cómo se corrompió un general revolucionario y cómo se corrompió la Revolución Mexicana, por ejemplo. Y eso a mí nunca se me olvidó. Y en todos los 80, esa imagen de Artemio Cruz quedó en la mente mía, ¿no? Para siempre. Y siempre me lo preguntaba. Más tarde, ya en los 90, por ejemplo, leí un libro de un hombre que se llama Honorato de Balzac, sobre la revolución, no sobre la Revolución Francesa, pero el libro se llama Papá Goriot. Y en ese libro uno se da cuenta, por ejemplo, ese Papá Goriot es un hombre que se hizo rico durante la Revolución Francesa especulando, o sea, haciendo cosas ilegales. Esas son las cosas que le ayuda a uno, que le ayuda a uno cuando uno lee literatura, a ver cómo se comporta realmente algunos individuos, esos personajes, ¿no? Y eso es eso contribuye. Ya la gente no son cajas, ¿no? De raza, sexo, religión, ¿no? Sino que son individuos que andan caminando y andan haciendo un montón de cosas y tienen pasiones y tienen instintos todo. Bueno, yo quería comenzar hablando de eso para que pensemos, pues, que la literatura sirve para aprender a hablar, para aprender a escribir, para imaginarnos cosas, ¿no? Todo líder debería leer libros y debería leer libros de literatura también. Eso. Ahora, yo no, Henry, no sé si está ahí, pero en los años 80 no hubo mucha literatura nicaragüense. Hay muy pocas obras realmente de toda la década de los 80.
Y yo supongo que es porque todo el mundo estaba metido en la construcción de la revolución, en la guerra. Nadie andaba realmente haciendo poesía. Muy poca gente realmente andaba escribiendo novelas, escribiendo cuentos, escribiendo poesía. A partir de 1990 es que hay una explosión de literatura en Nicaragua. Yo siempre me sorprendo cuando llego allá y voy a Hispamer o voy a las librerías, ¿no? Encontrar libros, un montón de novelas. En Nicaragua se publican a cada rato un montón de novelas, se publican un montón de libros de poesía, memorias, muchas memorias salieron en los años 90. Y hay una gran diversidad en la literatura post 1990. Una cosa que sí, tal vez no me sorprendió, pero sí noté en los 90, es que en el caso de la poesía hubo una reacción bien fuerte contra Ernesto Cardenal. Y hubo un acercamiento más a la poesía de Carlos Martínez Rivas. Carlos Martínez Rivas, mucha gente no se sabe, la gente no dice esto, pero él estuvo con el somocismo en los años 70. Él fue el editor. Con los camisas azules. Bueno, sí, antes también de eso, claro. Pero en los años 70 él fue el editor del suplemento cultural de novedades. Creo que se llamaba Mosaico. Y él prestó en ese tiempo y yo pensé que políticamente no iba a estar acabado, pero realmente no, surgió y la gente lo lee y ha tenido, quizás el poeta que ha tenido más influencia en la poesía nicaragüense en los últimos años, más que Ernesto Cardenal. La gente se ha lanzado contra la poesía de Ernesto Cardenal. Él siempre ha sido un poeta muy político, ¿no? Y los poetas más jóvenes han sido menos políticos que los poetas de los años 60 y los años 70. Casi todos, Carlos Rigby, Iván Uriarte, toda esa gente vieja, ¿no? Francisco Martínez, Francisco de Asís, toda esa gente, Fernández, la Gloria Guardi, toda esa gente era bien política, la Michelle Nasley, la Chayo Murillo, Julio Valle. Julio Valle Castillo, exactamente. Ellos, Julio Valle realmente escribió bastante antes del triunfo. En los 80 escribió 1, 2 o 3 libros y en los 90 otro, pero ha publicado menos poesía últimamente. Publicó una novela y ha publicado más estudios que otra cosa, ¿no? Pero yo no sé si Henry está ahí para... Creo que lo de las pedrarias fue la novela, me parece. Buenas tardes, Juan. Una sobre las pedrarias, correcto. El burdel de las pedrarias, de Ricardo, de Paso Marcial. Sí. Paso Marcial. Sí, pero sobre el mismo tema creo que escribió Julio, pero no me acuerdo el título de la novela. Castilla de Oro, algo así se llama, creo. Ah, correcto. Algo así. Sí. No está gente ahí. Tu micrófono, activa tu micrófono. Y Wendell, ¿dónde estás vos? En Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles, ok. ¿Qué haces ahí, hombre? Toda la familia trabaja, tiene una empresa de servicios eléctricos, pero ahora y trabajamos para las escuelas del condado de Los Ángeles, la escuela. Últimamente nos hemos metido a todo lo que piden las escuelas. Okay. Hay un poco de civil, eléctrica y todo caso. Ahora con las cuestiones de las leyes para los, ¿cómo se llama los ADA, lo que llamamos nosotros minusválidos, pues. Entonces se han tenido que cambiar muchas cosas, rampas, acceso, y una serie de cosas para darle mayor accesibilidad a esta gente. Okay. Wendell es ingeniero civil.
y antes de venirse allá, en algún momento estuvo de asesor de la AID para las camaroneras, además de Nicaragua, en El Salvador. Juan Chávez es un joven, pero antiguo, militante socialista. O sea, Juan Chávez es antes del 1 de mayo, o sea, es uno de los fundadores del 1 de mayo. Así es, Juan. O sea, no es que esté diciendo que seas mayor de edad, lo que estamos diciendo es que sos un hombre de trayectoria. Parte de la historia. Carlos, te va a encantar el proyecto en el que está Juan, porque Juan está impulsando, y te vamos a mandar el enlace, un proyecto de la diáspora nicaragüense. Okay. Entonces, ¿se escucha, Raúl? Sí, se escucha. Sí. Okay. Entonces, este proyecto de la diáspora es de carácter mutualista, con la experiencia sindical que tuvo Juan. Entonces, la diáspora también tiene un sentido mutualista, pues de ayuda mutua, pues, ¿verdad? Correcto. Y uno de los proyectos que se está trabajando, queriendo darle forma, es a convencer al gobierno de Costa Rica de un proyecto habitacional para los nicaragüenses que están en territorio costarricense, ¿verdad? Okay. Que tengan la opción, pues, de poderse establecer, aun cuando no sea de forma permanente, pero que haya un proyecto habitacional que le dé mejores condiciones a su exilio, o lo que sea, como se le quiera llamar, pues. Hay un concepto, Carlos, que veo que en el caso nuestro siempre se habla de exiliado, pero expatriado es un concepto como de muy poco uso. Yo nunca le he escuchado a un nicaragüense hablar de expatriado. La realidad que expatriado es todo aquel que está fuera de su patria, no necesariamente por razones de exilio, pues, ¿verdad? Alguien pudo haber salido a estudiar y se quedó haciendo vida en otro lugar, pues, ¿verdad? Alguien salió a trabajar, alguien salió temporal y se hizo permanente. Entonces Juan está empujando ese proyecto. Es un poquito difícil porque hay tantos grupos y casi todo gira muchas veces a la cuestión inmediata de la lucha política, pues, ¿verdad? Y no abarca un sentido más amplio. Por ejemplo, la literatura nicaragüense en el exterior, por ejemplo, digamos, todos los que han publicado en los Estados Unidos o han publicado en Costa Rica o han publicado en España. Yo estoy viendo ahorita, por ejemplo, a veces encuentro tesis doctorales de nicaragüenses que se han graduado de universidades norteamericanas, por ejemplo, y que no circulan y son sobre temas muy interesantes, ¿verdad? Sí. Bienvenido de regreso, Henry. Ya estamos, hermano. Me disculpan, por favor, ¿verdad? Porque aquí cayó un palo de agua. Ayer hubo unas inundaciones terribles allá en Matagalpa. ¿Ves? Y aquí en Managua creo que con este aguaje que hubo allá abajo va a haber inundaciones igual. Así es de que dispensen. Bueno, claro. Yo quisiera dar algunos elementitos. No sé, pues, no escuché a Carlos, pero creo que con Carlos yo tengo afinidades, ¿verdad? Más allá de las caribeñas. ¿Verdad? Entonces, no sé si podría, Raúl. Adelante. Ok. Mira, sobre el tema que nos convoca, ¿no? Yo solamente, claro, es muy amplio hablar de la literatura desde el 90 hasta el 2020, eso es amplísimo. Estamos hablando de, el 2000 al 2010, 3 décadas, pues prácticamente, ¿verdad? Entonces, es amplísimo. En materia de periodo, desde el punto de vista de la historia de la literatura, es muy amplio. Sobre todo por las nuevas realidades que se han introducido y penetrado en Nicaragua. Entonces, yo quisiera destacar nada más algunos ítems, ¿verdad? Tal vez podríamos llegar a algún acuerdo al respecto. El tema que para mí es consecuencia de todo el periodo bélico, ¿verdad? De todo el periodo bélico nicaragüense, centroamericano y de la bandera de la revolución en América Latina. El testimonio, el género testimonio me parece de que es un elemento que se destaca no solo durante los 80, que es la década, ¿verdad?, de la revolución popular sandinista, sino que también posterior al 80, es decir, del 90 al 2000.
el testimonio sigue subsistiendo, subsiste durante toda esa década, pero con una connotación diferente. Si en los 80 fue para reafirmar la validez, la verdad de una revolución, la heroicidad, ¿verdad? Por ejemplo, la causa, la bandera revolucionaria, en los 90 ya se presenta con otros tintes interesantes que cuestionan o que develan una realidad distinta. En este sentido, por ejemplo, hablo de testimonios como, por ejemplo, de Juan Sobalbarro, ¿verdad? Donde habla de que se desertó, por ejemplo, ¿no? Y nos proyecta una realidad distinta de lo que fue el servicio militar desde su condición de joven. Ese es uno. El otro es el de Aldo Briones, que vos lo conociste, Raúl. Aldo Briones, ¿verdad? Que fue de la guerrilla incluso, y que te habla de una realidad de la guerrilla totalmente distinta a como de una u otra forma la habíamos conocido, ¿verdad? Él incluso habla de que no, si éramos unos harapientos, ¿verdad? Por ejemplo, nada que ver la película que nos habían contado, los guerrilleros, los barbudos y una serie de, sí, habían barbudos, había gente sucia y todo lo demás, pero también muertos de hambre, ¿verdad? Sin ningún apoyo de campesinos, porque eran grupos nada más. Grupos de estudiantes románticos, que se lanzaron a una empresa de tal naturaleza. Después Rumbo Norte, con Guillermo Cortés Domínguez, etcétera. Pues es decir, hubo una serie de testimonios políticos que me parecen interesantes destacar dentro de esta literatura post de la guerra, ¿no? Pero surgen nuevos testimonios. Testimonios desde el plano humano, del sufrimiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, y que tienen un valor incalculable. Por ejemplo, el de la Claudia Chamorro, creo que es, si no me equivoco, bueno, una de las hijas de doña Violeta, que escribió un hermoso testimonio acerca del padecimiento hasta la muerte de su hijo Tolentino, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una cosa extraordinaria que desde el punto de vista de trasladado ese testimonio en una película, hombre, te aseguro de que sería una de las mejores, pues, ¿verdad? Al margen del problema sentimental o del dolor. Por otro lado, claro, hay mucho más que hablar del testimonio, pero creo de que a partir de cierta época, y voy a ser muy compacto en esto, ¿verdad? De finales de los 90, ya acercándonos a 2000, hay una tendencia, digamos, no sé si Carlos estaría de acuerdo conmigo en esto, de ir buscando las zonas oscuras de la historia nacional, de la historia latinoamericana, ¿verdad? Y me parece que desde ese punto de vista es que surgen, por ejemplo, los pasos Marciac, ¿verdad? Pero que tiene continuidad ya no solamente, o propiamente, mejor dicho, desde el punto de vista de la novela histórica, sino que la historia se ve también como agente sociológico que actúa dentro de una cultura nicaragüense del poder político tradicionalista, criollista, que todavía se mantiene. Entonces, por ejemplo, en esa línea yo he seguido, ¿verdad?, la historia. Si se analiza, por ejemplo, como el tema de Corazón de Mujer, por ejemplo, ¿verdad?, que aborda la revolución desde otro enfoque, desde el enfoque del silencio de una mujer, del dolor de una mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que ese es un elemento muy importante. La otra, el cuestionamiento al poder, ¿verdad? El cuestionamiento al poder, que incluso hoy en día, ahorita, está surgiendo en Nicaragua una camada de muchachos que están escribiendo con esa vibra, con ese nervio, que no solo fue, que no es a raíz del 18, es desde antes, pero lógicamente a partir del 2018 eso se exacerba, ¿verdad? Y los chavalos como que adquieren un mayor valor propio
¿verdad? Y comienzan a escribir más desenfadadamente, ¿verdad? A mí me parece, en la página de ASIC hay varias piezas poéticas al respecto, muy interesantes, tanto de muchachas como de muchachos. Esa es una nueva camada que yo creo de que son las luces nuevas de la poesía, de la literatura aquí. Y concluyo, bueno, así, para no aburrir, el tema del campo. Sí es cierto de que tenemos a uno de los máximos representantes intermedios, a Fernando Silva, por ejemplo, con el comandante, ¿verdad? Todas las historias del río, por ejemplo, ¿verdad? El campo está surgiendo con nuevas historias. El campo está surgiendo con nuevas historias. Ojo con esto, y lo observo a partir de las novelas cortas de Alberto Juárez, un leonés, ¿verdad? Que aborda, por ejemplo, en una de sus novelas acerca de una tradición que se está dando, una fiesta tradicional en el campo, y cómo traficantes de órganos llegan al campo a quitarle los ojos a dos niños, a un par de gemelitos, y a asesinar, por ejemplo, a la mamá, ¿verdad? En la introducción de la droga. Es decir, esa nueva realidad del campo, no quiero decir campesina propiamente dicha, porque hay una serie de factores que están involucrados en el asunto, van dando luces de una nueva tendencia que quizás no la vamos a tener en todos los escritores, porque las tendencias jamás es masiva. Le establece uno, que dos, que tres, ¿verdad? Que se apuntan a esas realidades y que yo creo pues que también están reflejando la otra Nicaragua, que vincula un poco con las realidades de las comunidades indígenas, ¿verdad? Que vincula un poco con la realidad de las cuestiones indígenas. Entonces, por ahí, y ya para finalizar, me encontré a un colega, sin pronunciar nombre, que hablaba, no, pero es que eso ya pasó, eso costumbrismo, ¿verdad? Etcétera. Hombre, si la literatura, así como la historia, la vemos desde un punto de vista esquemático, ¿verdad? Y no de acuerdo a lo que se está introduciendo. Además, las sociedades latinoamericanas son sociedades desintegradas. Seamos honestos, pues, son sociedades desintegradas, sociedades fragmentadas. Nuestras historias son fragmentos, ¿verdad? Y muchas veces inventadas por las clases en el poder, eso bien lo sabemos, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo en el campo, hoy por hoy, por ejemplo, para mí sería una hermosa historia, una novela extraordinaria, toda esa parte de ahí, la lucha, ¿verdad? La lucha de los campesinos de Nueva Guinea, de la ruta del canal, donde hay hermosas historias, asesinatos, engaños, una serie de cosas, por ejemplo. ¿Y qué más caldo tenés ahí? O lo que está sucediendo, por ejemplo, en la reserva del Indio Maíz, con el tema de los colonos. Colonos dicen, pero son colonos enviados, colonos misionados para tomarse tierras y para joder literalmente a las comunidades mayacnas. Ahí hay historia. Entonces, esos son los nuevos retos, los nuevos desafíos de un escritor, me parece, ¿no? Si queremos resaltar nuestras realidades como pueblo, ¿verdad? Punto. Ahí dispensen al perro. Por ahí nomás. Pues. Parte de la explosión que está viendo, pues. Es que me está saludando los gestos y todo lo demás. Mira, lástima que en el corte pues que hubo no logramos enlazar la parte que entró Carlos en el momento en que la lluvia te golpeó, porque Carlos empezó a dar una serie de cosas interesantes de la década del 70, pues, ¿verdad? Y luego, o sea, pero están relacionadas, pero estoy grabando porque yo creo que este ejercicio no es tanto un ejercicio formal o con pretensiones académicas o de ningún tipo, pues. Hablando un poquito de Carlos Martínez Rivas, Carlos, ahí dice, hay un video muy bonito, dice, yo no tengo ideología, dice, porque dice, ¿qué cosa es ideología? Dice, las ideas se te vienen en la mañana y se te desaparecen en la noche, dice, yo soy un hombre sin ideología. O sea, bonito el concepto de ideología en el sentido de que uno lo asocia como que es marxista o es capitalista. No, ideología es
ideas, pues, no importa sobre el tema que alguien tenga una conceptualización o una apreciación de la realidad. Tal vez un poquito para engranar las cosas, yo quisiera para ambos, pues para el conversatorio entre Henry y Carlos y con la participación de todos. En general, la literatura es como la otra moneda de la realidad. O sea, la literatura es ficcionalizar, pues, la realidad, ¿verdad? Entonces, convocamos a hablar de la literatura de la posguerra. Es la realidad de la posguerra. O sea, en este caso, digamos, hay dos grandes momentos de esta posguerra. Los 16 años de los gobiernos liberales y los últimos 14 del regreso de Daniel Ortega al poder, ¿verdad? Entonces, en esos dos periodos ha habido dos realidades o parte de un ciclo, una realidad contrapuesta a la que dijo temprano Henry. Carlos estuvo diciendo que en los 80 prácticamente hubo un freno, pues, en la literatura y todo, no hubo mayor producción literaria, pero que después del 90 hubo una explosión literaria. Y si nos retrotraemos a los 70, era una producción muy diferente. Hizo referencia a la vinculación, por ejemplo, inclusive de Carlos Martínez Rivas con el suplemento literario Mosaico, dijo, del diario Novedades. Interesante. Y el lugar que Carlos Martínez Rivas ocupa versus Ernesto Cardenal. O sea, efectivamente, leer La Insurrección Solitaria es un ejercicio espiritual completamente diferente de leer La Hora Cero, por ejemplo, de Ernesto Cardenal. Pues, o sea, La Insurrección Solitaria es algo más de ensimismarse, pues, ¿verdad? De penetrar en un viaje a sí mismo. El otro es más exteriorista, pues, ¿verdad? Entonces, pues ahí pues lo convoco y ahora queda abierto, pues cualquiera. Ahí está Leida, puedes activar tu micrófono, Leida, porque lo tenés desactivado. Buenas tardes, Sucre, bienvenido. Y está abierta la participación, ya sea de Henry, de Carlos o de cualquiera que tenga interés en comentar. Oye, Raúl, ahora que hablas de Carlos Martínez Rivas, ¿verdad? Sí. La última vez es un poeta abandonado. Dice, si es que por eso es que es poeta, el poeta es abandonado, por eso es que es poeta. Pinter se me quedó grabado. O sea, nosotros le decimos, pues, lo encontramos en un cuartucho de mala muerte con un poco de chincheros ahí. Le preguntaban que se sentía de que era abandonado. Pues si un poeta, por eso es poeta, el poeta es abandonado. Me acordaste de Carlos Martínez ahorita. Claro. Sí, a él le dieron mucha ayuda, le regalaron una casa y todo en los 80, pero él no era comerciante, la verdad. Entonces él gastaba todo, él vendió todo lo que tenía en la casa que le dieron. Sí, ahí ya tenía un chunchero, ahí poemas escritos en las paredes y todo eso, era un relajo. Pero ahí lo llegábamos a ver. Vale, yo digo que la única parte que no mencioné y que realmente tiene razón Henry es en la cuestión del testimonio. Hubo mucho testimonio en los 80, tal vez no mucho testimonio, pero hubo algunas obras de testimonio. Para mí la gran explosión fue en los 90. En los 90. Estoy de acuerdo con Henry en que ya no es una versión o Marcabezas o una versión Tomás Borges de la guerrilla, ¿no? Idealizada, romántica, sin cuestionar a los hombres que estuvieron en esa guerrilla, sino que ya en los 90 se comenzó a cuestionar a esa gente que estuvo ahí. Y eso es importante. Pero lo que yo decía originalmente, es importante para los políticos, para toda la gente, de todas las ideologías, ¿no? Porque todos tenemos ideología, incluso Carlos Martínez Rivas tenía ideología, ¿no? De todas las ideologías, leer literatura, no porque le dice la verdad, sino porque le ayuda a imaginarse a uno otra forma de ser, lo ayuda a ponerse en los pies de alguien. Yo, por ejemplo, leo literatura nicaragüense. A mí me gusta Fernando Silva, porque yo crecí con esa gente. O sea, la gente de que él está hablando, esa es la gente que yo conozco. Porque yo sí soy del campo, yo soy del lado, como Wendell sabe, yo soy del lado de Magnolia, pues, entre Rama y en Río Escondido, entre Rama y Bluefield. Entonces,
esa fue la gente que yo conocí, la gente de Fernando Silva. A mí me gusta leer esa obra. Cuando yo leo a los nicaragüenses, a mí me gusta leer la literatura nicaragüense por lo que dice Nicaragua. Ahora, ya, por ejemplo, La Gioconda sacó un libro hace poco, Fiebre de la Memoria. Es más que todo en Francia, es más que todo en Inglaterra. Entonces, ya no leo. Yo prefiero los libros de ella cuando es como el libro Guaslala, que también lo publicó en los 90, que ya está enraizado. Creo que tiene uno que se llama, no sé si es Inés de los Presagios o alguien de los Presagios, ¿no? Sofía de los Presagios. Sofía de los Presagios. Incluso El País de las Mujeres. Me gusta leerlo porque están enraizados en Nicaragua, ¿no? Cuando yo leo, por ejemplo, sobre Inglaterra, leo a los ingleses directamente, o si quiero leer sobre Francia, leo a los franceses directamente, ¿no? Porque entonces me da una idea de lo que es la gente ahí, de su propia historia, de su propia vivencia, de sus propias experiencias. Pero la gente, pues, que... Buenas tardes, sí, ay, me disculpo porque realmente no tenía conexión de internet. Por esa razón me atrasé en poderme conectar a tiempo. Me hubiera gustado pues escuchar a las intervenciones de ambos, pero bueno. Yo tengo una inquietud con respecto a esto de la literatura en Nicaragua. O sea, se está hablando de la posguerra, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes el caso del lector? Porque, por ejemplo, a mí me gusta leer. Sin embargo, yo nunca me sentí motivada a leer a los escritores nicaragüenses, conocer la literatura nicaragüense. Fueron poquísimos, hasta mucho después, hasta estando hoy aquí donde estoy en Estados Unidos, es cuando me he sentido motivada a leer a los escritores nicaragüenses. ¿Cómo valoran ustedes la participación del lector nicaragüense en cuanto a la lectura de Nicaragua, la lectura nicaragüense? Ustedes como en el caso de tú, Henry, que tienes más vivencia pues ahí en Nicaragua. Interesante pregunta, Aleida, ¿eh? Sí, yo soy. Aleida. Mira, quizás antes de responderte, lo tengo aquí anotado, quería dar un par de acotaciones nada más. Yo creo que ya los años 60, 70, y coincido con Carlos que en los 80 hubo más que literatura, hubo todo un despliegue propagandístico, ¿verdad? De los talleres y una serie de cosas, más algunas expresiones con los testimonios y, bueno, y los representantes, ¿verdad? Del poder que en ese momento pudieron publicar. Pero hay un elemento que a mí en el presente me está llamando mucho la atención y quizás ustedes podrán notarlo o lo han notado. Por ejemplo, la internet, ¿verdad? Todo este rollo de las redes sociales es un elemento que está marcando y que va a profundizarse en el futuro de la literatura, ya no solamente afuera, aquí, porque es que ya no podemos hablar del desarrollo allá afuera con el desconocimiento de lo que estamos aquí. Yo creo que ya, aunque aquí todavía no tengamos el desarrollo tecnológico necesario o económico necesario, ¿verdad? Sí, de una u otra forma existe la información de lo que está ocurriendo allá afuera, de lo que se está desarrollando. Y de personas inquietas que están escribiendo y que están investigando cuáles son las experiencias de otros escritores, ¿verdad? Yo creo de que esa pluralidad de técnicas y de historias dentro de un mismo texto está marcando una tendencia, ¿verdad? Los hipertextos, los intervínculos, etcétera, que una historia no es en sí misma, sino que una historia la hacen diversos fragmentos de historias.
¿verdad? Y que de pronto eso que ustedes ven, por ejemplo, en los textos noticiosos, ¿verdad? También puede leer, por ejemplo, ¿no? Te llevan a otros escenarios, a otros tipos de historias, pero que son vinculadas, es decir, los vinculantes. Eso, yo creo que allá en Nicaragua hay expresiones muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes, que en su momento van a surgir, aunque no tengamos en Nicaragua, lamentablemente, una industria editorial, pero sí existen ya alternativas electrónicas. Con relación a la lectura de los nicaragüenses, mira, yo soy crítico, pero al mismo tiempo soy optimista, porque llevo ya desde el 2000, a ver cuánto, no sé, ya llevo como casi 30 años de estar promoviendo la lectura, ¿verdad? Entre estudiantes, entre los jóvenes. Ha sido una labor difícil, porque quienes deberíamos de promover la lectura, en primer lugar, somos los escritores. Y son los que más lejos están del sistema educativo nacional. Por ejemplo, para mí fue un choque tremendo. Para mí fue un choque tremendo que figuras tan públicas, según nosotros, en los 80, como Ernesto Cardenal, como la Gioconda Belli, por ejemplo, que eran como los máximos exponentes literarios de la revolución en su momento, eran totalmente desconocidos, totalmente desconocidos en el año en que yo inicié, por ejemplo, mi labor promotora de la lectura, que fue en el 2003-2004. No sabían de Ernesto Cardenal ni un ápice. No sabían de Gioconda Belli nada, solo de Humberto Belli como ministro. ¿Estamos claros? Solo de Humberto Belli. Por supuesto, de Carlos Martínez Rivas, ¿qué van a saber? Nada, nada. Entonces tuvimos que organizar nosotros en un programa el ABC de la literatura, el ABC de la lectura. Esta es una encuesta que yo dirigí en el marco del Foro Nicaragüense de Cultura, cuando yo estaba participando ahí y cuando no eran representantes de la Comisión de la Verdad, sino que eran otros. Dirigí una encuesta al sector universitario. Y ese sector universitario en el 2007, 2008 aproximadamente, tenía solamente de lectura 0,6 de lectura en general. Y dentro de ese 0,6 de lectura, ¿verdad? Estaba en primer lugar la Biblia. Por lo menos la mencionaban. Pero otros libros pasaban de noche. Entonces te podrás imaginar aquí en Nicaragua, Aleida, la gran labor que tuvimos que hacer, y de ahí fue que precisamente nos dimos a la tarea de aglutinar a escritores. No, hombre, si somos nosotros los principales. Aquí no esperemos de que otros promuevan, Carlos Castro Jo, gran escritor, gran poeta. No, olvidémonos de ego, olvidémonos de esas carambadas, eso déjenselo a Hollywood, ¿verdad? Pero aquí en Nicaragua vayamos al encuentro con los estudiantes. Uno de ellos fue Carlos Vilches, por ejemplo, Vidaluz Meneses, ¿verdad? Que en paz descanse. Entonces, y así nos fuimos a partir el alma a las escuelas que nos tenían cerrados, no nos daban cabida. ¿Por qué? Porque el sistema educativo en este país no concibe al escritor como parte del proceso didáctico de los estudiantes. Yo no sé, en otros países, no sé, no me interesa a última hora, ¿verdad? Pero aquí en Nicaragua, yo sí soy del criterio de que, hombre, ¿cómo va a ser posible? Que no llevemos a un Carlos Martínez Rivas en su momento. No, hombre, claro que sí. Entonces, hoy creo que la realidad ha cambiado, un poco ayudado por la internet, ¿verdad? Ha cambiado, por lo menos. Te doy un dato. ¿Cómo va a ser un país lector, como el caso de Nicaragua, cuando los diputados ni siquiera leen las leyes? Cuando los diputados ni siquiera se documentan para poder discutir en sus propias bancadas, ¿verdad? Y poder aportar. Difícil. Preguntarle a un diputado a qué se refiere el libro Guaslala
La insurrección solitaria. Pregúntale. No te va a contestar nada. Y eso te lo digo por conocimiento de causa. Ni el 1% de los diputados eran lectores. Ni el 1% de los diputados. En esa época. Entonces, ¿cómo vas a tener vos un país lector si la clase política que está gobernando este país o que están dirigiendo, ya sea como oposición o ya sea como gobernantes, pues oficialistas, ¿verdad? No están leyendo. ¿Cómo te lo van a promover? Solo un plan lector que le llaman al Ministerio de Educación, plan lector. Pero ese plan lector, ¿qué pasa? Tienen una masa de maestros que viene siendo como el 98% que no lee. Esa es la realidad nicaragüense, que no lee. Que con costo lee sus textos que tienen que planear. Con costo, pero no investigan. No buscan información para poder complementar su clase, poderle enriquecer, no. Entonces, la labor es difícil, Aleida. La labor es difícil. Yo no te puedo decir de que aquí hemos avanzado. Yo creo que estamos todavía haciéndole, pero estamos nadando contra una corriente que es fortísima. Que es fortísima, ¿verdad? Tampoco creo de que aquí existen escritores, ni Sergio Ramírez Mercado. Aquí no vende Sergio Ramírez Mercado 500 libros en Nicaragua. Es falso. Aquí no los vende. Tal vez los venderá no sé cuánto, 10,000, 20,000 en todo el mundo, pues, con todas sus traducciones. Pero aquí solo su grupo de amigos, pues, que le comprarán. ¿Verdad? Porque además el otro gran problema es el alcance del libro. Aquí nos hemos creído que ser buenos escritores es vender libros más caros. Esa es la gran realidad que tenemos aquí. Sí, Henry, fíjate que te agradezco esta parte porque es un tremendo esfuerzo el que has venido desarrollando y yo le he dado algún seguimiento pues, a ese esfuerzo de promoción de la lectura en las escuelas y del sentido de asociación, ¿verdad? De la gente que está en la producción pues, literaria y todo. Pero aún aquí, Henry, y yo no sé si en esto coincidirá Carlos, aún aquí, en los Estados Unidos, la lectura entre los nicaragüenses creo que es bien poca. Entre los nicas. Entre los nicas, sí. Pero no por problemas de escasez, sino por problemas de abundancia, de distracción. O sea, es tanto lo que hay que ver que realmente terminar optando por no ver nada, porque prácticamente hay una sobrecarga de información. Y uno. Y dos, que a veces, digamos, diría, yo quiero ir a una de las librerías a buscar literatura nicaragüense. Bueno, no necesariamente la vas a encontrar ahí, pero es porque se desconoce un recurso enorme y que lo voy a compartir en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Este recurso es, y se lo voy a pasar ahí en el chat, se lo voy a pasar, que es la Red Mundial de Bibliotecas. Entonces, donde uno mete ahí nomás, y uno dice Carlos Castro Jo, búsqueda, y ahí empiezan a hablar de varios libros de Carlos Castro Jo. La democracia y el pensamiento de Sandino, Chamorro y Fonseca, Tambor de Pueblo, Insomnio y Soliloquio, yo no sé si ese será el vacío existencial en estudiante universitario, etc. Pero ¿qué pasa, Henry? Esos libros no necesariamente los vas a encontrar en las librerías, pero están en la biblioteca. Y aunque no esté en tu biblioteca local te lo puede traer, aunque esté a 3,000 millas de distancia, gratis. Entonces, ni siquiera se requiere que tengas que gastar dinero. Lo único que se te requiere es saber dónde buscar, ¿verdad? Entonces, de esa manera,
yo no todo lo que yo he podido leer en los Estados Unidos no es porque he comprado los libros, simplemente es porque he accedido a los recursos que están en el sistema de biblioteca, que yo comparo las bibliotecas en los Estados Unidos como las iglesias en Nicaragua. O sea, aquí las bibliotecas son como las iglesias. O sea, prácticamente hay una comunidad masiva, y no solamente aquí, me imagino que en España, me imagino que en el mismo Costa Rica, pues me imagino que el sistema de bibliotecas públicas en Costa Rica ha estado desarrollado. Y otro recurso, vamos a ver si también esto lo puedo compartir aquí. Lo están viendo el recurso, ¿verdad? Donde puse el sistema de búsqueda. ¿Lo ven en la pantalla? Ajá, sí. Esa otra revista interesante, Carlos, esa revista de los temas NICAS, una revista digital. Está muy interesante. Es una versión moderna de la revista del pensamiento conservador, que era una revista, o sea, por lo menos la primera vez que yo escuché de eso me resultó divertido, porque yo creía que era la revista del pensamiento del Partido Conservador. No, pues, le pusieron así, pero era una revista amplia. Entonces, esta revista de temas NICA publica una cantidad enorme de contenido novedoso que está abierto a todos los nicaragüenses. Entonces, hay mucha riqueza que yo diría que así como en Nicaragua, ustedes están haciendo ese esfuerzo por promover la lectura. Aquí, Juan, en la diáspora, podríamos promover la lectura, Carlos, porque la diáspora, leer autores nicaragüenses y hacer circular por todos los medios esa explosión literaria que está viendo en Nicaragua. Lo que hay que hacer es, voy a decir dos cosas antes. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Henry. Solamente yo agregaría dos cosas en el caso de Nicaragua, ¿no? O tal vez tres cosas. Uno, los libros de Nicaragua son muy caros. Sí. Los libros en el mundo de habla española, no solamente en Nicaragua, en España, son muy caros para el nivel de vida de la gente. Los libros en inglés, los libros en alemán, los libros en Francia son más baratos. El libro es barato comparado con el ingreso de la gente. El libro aquí en España, en Nicaragua, es muy caro. La gente no lo puede comprar realmente. Uno, ¿no? Lo otro es que hay mucha publicidad de las casas, de las editoriales. Hay editoriales muy grandes que acaparan toda la publicidad. Y entonces, si Sergio Ramírez publica en Alfaguara ahora de Estados Unidos es dueña de Alfaguara, por ejemplo. Casi son empresas norteamericanas las que son dueñas de las grandes compañías de publicación editoriales de habla española. Entonces, si esas editoriales acaparan toda la publicidad. Y para la gente, leer es una cuestión de, ¿cómo te diría yo? De distinción. Pertenecer a una élite. Entonces, si Vargas Llosa saca un libro, todo el mundo quiere leer a Vargas Llosa, porque entonces todo el mundo se siente importante, porque todo el mundo está leyendo a Vargas Llosa. Entonces, con Sergio pasa igual, ¿no? Sergio, por ejemplo, todo el mundo quiere leer a Sergio, porque entonces se siente importante. El problema con eso es que hay muchos buenos escritores que no publican allí, que publican en otros lados, y que nadie los lee. Porque no tienen la misma promoción, ¿no? Y en Nicaragua no existe ¿cómo te diría yo? El mercado de libros no existe, no es tan fuerte como en muchos otros países, donde uno manda, el escritor le manda el libro a un editor, ellos lo ven, le dicen si lo pueden hacer. Es la casa editorial la que lo edita, la que lo saca, la que lo hace público, la que lo vende. Y en Nicaragua casi todo el mundo tiene que publicarse él mismo, tiene que buscar algún lugar donde, tiene que fundar su propia casa editorial. Y en eso, ese ha sido uno de los grandes problemas en Nicaragua. Sin embargo, uno se puede ir al Huembes o al Mercado Oriental y ahí se encuentran un montón de libros que vale la pena ver. La mayor parte de la gente no conoce a los escritores nicaragüenses.
Todo el mundo conoce a Cardenal, a Carlos Martínez Rivas, pero es cierto que yo siempre me he admirado de la cantidad de libros que se publican en Nicaragua. Y no solamente de literatura, también de testimonio de la resistencia, testimonio del sandinismo. Se publican libros sociológicos, libros de filosofía. Los nicaragüenses escriben bastante realmente, pero este es el otro problema. Lo que nosotros necesitamos más en Nicaragua es una gran reforma educativa, porque son los maestros los que tienen que promover la lectura. Son los maestros los que tienen que leer, y no tiene que ser solamente literatura. Son los maestros los que tienen que leer, son los maestros los que tienen que promover la lectura. Realmente viene de la familia, viene de su propia casa. O sea, viene uno aprende a leer en su casa, ¿no? Pero no existe esa costumbre. En Nicaragua generalmente, y en muchas partes del mundo, no solamente en Nicaragua, ¿no? Entonces, ahí en el colegio no existe eso. Mi hijo, por ejemplo, que ha estudiado acá, ha ido leyendo desde el comienzo. Ellos tienen que leer libros. Por ejemplo, ahorita ya está en su último año de secundaria. Él tiene que leer 100 años de soledad. Tiene que leer Crónica de una muerte anunciada. Tiene que leer los libros en inglés, los libros importantes. Ellos tienen libros que todo mundo aquí en Estados Unidos debe leer, ¿no? Mi hijo, porque está tomando una clase de español, está leyendo libros en español. Pero ellos también tienen sus libros que ellos tienen que leer. Todo mundo lee libros. Mi experiencia en Nicaragua es que uno no tenía que leer ningún libro en primaria. Ni un solo libro. Uno llega a secundaria y no tiene que leer, tal vez lee uno o dos, pero generalmente no tiene que leer ni un solo libro. Realmente. Lo que hemos leído, lo hemos leído fuera de las escuelas, no realmente en las escuelas. Ese es el gran problema para mí. Y ahorita no van a andar invitando a escritores en este momento, ¿no? En Nicaragua, porque casi todos los escritores son disidentes de la revolución, del gobierno actual, ¿no? Entonces no van a andar invitando escritores a los colegios generalmente. Sin embargo, a mí me invitan en Bluefield, porque yo generalmente escribo mucho sobre la costa, ¿no? Pero cuando llego a Bluefield, ahí llego a las universidades, me invitan, los colegios me invitan, yo siempre voy y hablo con la gente. Pero reconozco que para mí el gran problema es que en las escuelas la gente no lee libros realmente. Juan. En secundaria con costo, yo creo que nos dieron a conocer que existía Rubén Darío. A propósito de eso, voy a meter un comercial entonces alrededor de esta plática. Si mira aquí la revista Volcanes y Lagos, se mira allí. Esta revista se editaba en Nicaragua, ahora se está editando aquí en los Estados Unidos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque queremos mantener, es una revista dedicada a promover la cultura y el turismo para la nación, en beneficio de la nación. ¿Ves? Esto está relacionado con lo que estamos hablando, porque la segunda página siempre está dedicada a la vida de Rubén Darío. ¿Ves? Y si ustedes quieren, me mandan su dirección para enviarle una colección. Aquí tengo la colección, tengo hasta el número 42. ¿Ves? Porque en cada página de contraportada viene un relato sobre la vida de Darío para que la gente, como hablaban de los escritores, vea, si no conocen a Darío, ¿qué podemos esperar que conozcan a los demás? ¿Ya? Aquí la gente dice Darío, pero Rubén Darío por decir Rubén Darío, por sacar pecho de que es nicaragüense. ¿Ya? Pero la revista está educando al pueblo a que conozca la vida de Rubén Darío. ¿Ves? Así que yo les hago este comercial aquí para que me pidan la revista por correo, yo se la envío, ¿ves? Para que, es más, para que colaboren en la sección, en la diáspora tenemos comisión electoral, comisión de área social que vamos a hacer la colonia en Costa Rica. Y comisión militar, ese es para ver pues, si se va a desembocar en alguna guerra o no, tenemos que estar informados, ¿verdad? Si hay armados, todo eso. Pero no tenemos comisión literaria. Sería bueno que nos escriban a la página de la diáspora, www.diasporanicaragua.org. No se les olvide, ahí la buscan.
Mándale la información ahí a Raúl y que Raúl nos la mande a nosotros. La U tiene la página, porque es miembro del comité de la diáspora, Raúl. Okay. ¿Cómo Una estamos de cosa, tiempo? ¿Estamos bien, Raúl? Henry, Sí, sí, claro, sí, vamos bien. una cosita. Antes de que, después le doy a Henry la... sería bueno que nos mandara eso porque así podemos promover más nombres, porque también hay que conocer los nombres para poder pedir los libros de la literatura nicaragüense, hay que conocer los nombres, ¿no? Y entonces podría ser... La política educativa es importante. Es importante. Correcto. Una cosa, antes de lo que iba a decir, uno no tiene eso de ir al WorldCat que enseñó Raúl. Realmente uno, lo único, no tiene que ir a hacer eso necesariamente. Uno se va Aquí en la escuela, lo que la mencionaba biblioteca Carlos, pública. es obligatorio. Vos mirás el diario de Ana Frank, vos mirás la cabana. Se está cortando, Wendell. Sí. Adelante, Carlos. Estabas explicando algo sobre el WorldCat. Sí, sí. Uno solamente va aquí a la biblioteca pública y le dice a la persona, ¿sabe qué? Necesito conseguir este libro. Yo solo decía que quería... Y ellos mismos se lo consiguen. O sea, no hace falta. Aquí los libreros realmente son muy buenos. Yo fui librero aquí en Estados Unidos y me di cuenta que ni siquiera en España. O sea, esta es una cuestión muy alemana, muy anglosajona, el uso de la biblioteca pública. La gente no tiene libros porque todo lo tienen allí a mano. Todo está, uno lo puede conseguir y se lo prestan. Realmente, yo aquí he conseguido libros que uno no puede encontrar en otros lados sobre Nicaragua. Fíjate, Carlos, yo encontré el libro de Esquier, la investigación de Esquier. Lo tuve en mis manos. Confieso que me sentí tentado a quedarme con él, ¿verdad? Pero me quedé sorprendido que no lo hice. Y desde entonces, digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como yo. Porque en realidad... Qué casualidad que lo tengo a mano, Océano. Efraín Esquier. Exactamente. Juan, ese tuve yo el original. Porque otro amigo, Luis Flores, es un ingeniero que ha publicado varios libros sobre Nicaragua. Él es bautista y publicó un libro sobre la colección de las iglesias de Nicaragua, la iglesia católica. Él dice, yo soy bautista, dice, pero Nicaragua es católica. Entonces, él hizo un recorrido por toda Nicaragua, de toda. También publicó un libro sobre numismática, medallas y todo, desde la época colonial. Pues, y el otro que sacó un libro sobre los documentos sobre el canal, la documentación sobre el canal por Nicaragua, incluyendo los trabajos del Congreso de los Estados Unidos, los debates en el Congreso de los Estados Unidos sobre hacer el canal por Nicaragua y cómo ellos, la famosa estampilla con un volcán que parece influyó en los congresistas, porque miraron una estampilla nicaragüense con un volcán. Entonces dijeron, y con ese montón de volcanes que hay en Nicaragua, construimos el canal, la inversión está en riesgo, porque una erupción volcánica puede dar al traste, con el canal. Entonces parece que fue un factor. El Esquire era la moda, era la moda de la práctica. En su época llevaba a un dibujante, ahí a un negrito que le ayudaba a tomar todas las fotografías de su recorrido. Claro. Juan, adelante. Iba preparado. Bueno, lo que quería anunciarle un anteproyecto que parece fantasioso. Como nosotros hemos estado siguiendo la saga de Darío para educar a la gente, ¿verdad? Queremos ir más allá. Queremos que cuando llegue a la democracia, a ver si podemos impulsar el cine nacional para llevar a la pantalla la vida de Rubén, la historia de Rubén. Vamos a hacer un comité aquí, Dariano, en Estados Unidos, para Mario, ya te llamo porque estoy con un grupo de nicas. Juan, ¿Han recibido algo en el correo? Yo no he recibido nada. No, todavía no. Dame un chancecito porque estoy con un grupo de nicas. Ya te llamo. Ya te llamo, dame unos minutitos. Okay, gracias. De casualidad, ese proyecto no es el mismo en el que estaba Julio Valle Castillo, desde el 92, 93, donde incluso estaban enamorando a Antonio Banderas para que protagonizara
representara pues el personaje de Darío. ¿No es el mismo o es otro? Este es un proyecto que va a impulsar la revista Volcanes y Lagos a través de la diáspora nicaragüense. ¿Por qué lo queremos hacer la organización de la diáspora? Pues, platicando con el doctor Turnerman nos decía, ve Juan, si 3 veces se ha intentado eso y no se ha podido. Claro, sí. Pues si todo el mundo quiere hacerlo a nivel de negocio, pero si la diáspora lo hace como un proyecto patriótico, perfectamente se hace. ¿Ves? Y que estoy hablando era de Hollywood. Estaban apuntando alto. Yo creo que es posible, pero el problema que tenemos ahorita es político, pues que no se puede hacer nada ahorita en Nicaragua. Pero una vez que llegue la democracia, que necesitemos impulsar el desarrollo del país, la industria del cine va a dar bastante empleo. ¿Ves? La industria del cine nacional va a dar bastante trabajo para que Carlos, tenemos que aprender a ser guionistas. Los literatos, los periodistas, toda esa gente de prensa que han quedado sin trabajo, arruinados en la industria del cine, van a encontrar su alivio. Claro. ¿Ves? Pero esa es una actividad patriótica que no lleva el sentido de extraordinario, me parece. No lleva el sentido de explotación, sino de hacer el bien común. Es posible que en el futuro eso sea en realidad una panacea de grande riqueza, pero para impulsarlo no puede uno andar esperando verlo como negocio, sino como una actividad patriótica. El doctor Turma ha hecho como 5 libros y él me mandó uno de regalo, estoy viendo. Me hace falta si lo tiene el de Alberto Torres, de la vida trágica de Rubén Darío. La dramática vida de Rubén Darío. ¿Verdad? Todo eso estoy juntando para ir revisando, porque la revista la revista tiene su personería jurídica aquí en los Estados Unidos, ¿ves? Y está en capacidad de formar el comité para que influyan los fondos allá, porque queremos promover un concurso del guión. O sea, vamos a someter el que haga el mejor guión para la revista, para la película, pues, un premio, pues, unos $1000, qué sé yo. ¿Ves? Eso lo van a ver en el comité. Y entonces ya teniendo el guión, ese es el principio, porque un cineasta que vino aquí me dijo, ya tenés el guión me dice, enseñame el guión y vamos de viaje. Le digo, pero el guión anda ahí como pleito de perro. En Nicaragua todo, no se sabe quién es quién. Nos dicen una cosa, pero si promovemos un concurso, ¿verdad? Que se va a, yo estoy seguro que va a hacer que salga humo blanco. Bueno, claro, esto lo estoy diciendo en confianza porque estas cosas no se deben de decir, porque no falta un loco que ande pidiendo reales para hacer negocio con Rubén Darío, como lo hacen siempre. ¿Ves? Bueno, es como el proyecto de Costa Rica, también lo tenemos en un poquito reservado, el de la vivienda, porque se da cuenta un comerciante no tarda en andar así pidiéndole reales a los ricos ahí en Costa Rica. Y eso lo queremos hacer a nivel de gobierno, hablar con el presidente de Costa Rica, que nos dé un lugar donde la diáspora estadounidense va a ir al rescate de la diáspora costarricense, que es más pobre, para ayudarles a organizarse y hacer su colonia nicaragüense, que sea como los cubanos, la pequeña Habana, así, allí la pequeña Managua, cerca de la frontera, donde los nicaragüenses se puedan auxiliar mutuamente los que pasan y entran. ¿Ves? O sea, no es simplemente buscarle un refugio, no, eso es implícito un proyecto sociopolítico. ¿Ves? Porque incluso si vienen las elecciones, ahí van a haber centros de votación, si acaso hay elecciones. Entonces, dale la dirección de la página web, Raúl. Claro que sí. Que nos escribe, que ahí manden sus colaboraciones literarias, porque no tenemos sección literaria. Solo tenemos sección social, electoral, militar, pero no tenemos lo más importante que es la literatura. Entonces, que nos manden ahí, que nos escriban a la página. Sí, poemas, cuentos, sí. o referencias bibliográficas, ¿verdad? Sí, o sea, porque la página ahí está parada, solo hay algunas cosas de Ernesto Cardenal, otras de La Rocha y algunos mensajes comunicados que hemos puesto, pero le falta bastante material. Entonces ahí hay lugar, se llama www.diasporanicaragua.org. Ahí sí.
Ahí Bueno, se van a no sé si los dos amigos, si Henry o Carlos nos quisieran convidar con la lectura de un poema de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sí. Yo no ando ahorita. Me hubieras dicho. Óyeme, no, yo solo quería aportar un elementito porque también hay que dar unas luces interesantes. En el programa, bueno, aquí con ASIC, la Asociación Acción Creador Intercultural, impulsamos junto con Visión Mundial una metodología para la lectura y la escritura. Esa metodología se denominó Leo, Comento, Imagino y Creo, ¿verdad? 4 procesos. Lo que yo quiero comentar es un poco los casos que yo llamo extraordinarios, que son como los casos luces del futuro, ¿no? Esta acción duró 4 años consecutivos. Y en 4 años consecutivos, bueno, se involucraron alrededor de 1000 y pico de maestros, 4000 estudiantes, ¿verdad? Que leyeron, por lo menos en una jornada, se leyeron 6 libros. En una jornada, te estoy hablando de 3 meses. Se promovió una especie de reto entre estudiantes a lectores de 4º a 6º grado, niños. Y en el informe último, nosotros tuvimos alrededor de 25 estudiantes. Es que se puede. Por eso yo digo que todo depende, ¿verdad?, del recurso docente que tengamos ahí en la escuela. Hicimos el proyecto piloto en alrededor 6, 7 escuelas, ¿verdad?, con docentes que sí gustaban de la lectura, y logramos que niños, una vez terminado su 6º grado, terminaran leyendo un mínimo de 25 libros. Y los 2 muchachitos que más leyeron 48 libros. En esos 3 años. Entonces, si realmente nosotros organizáramos, es decir, digo nosotros como nicaragüenses, ¿verdad?, organizáramos un verdadero sistema educativo que tuviese uno de sus pilares la lectura. Es decir, ¿para qué necesitas tanta complejidad académica, digo yo, cuando lo que necesitas es desarrollar inteligencia, ¿verdad?, conocimiento? Entonces, la lectura es un pilar interesantísimo, fundamental. La escritura, la investigación, por ejemplo. ¿Ah? Ahí tenemos por lo menos 3 pilares que aquí en Nicaragua, te lo digo honestamente, no los estamos trabajando. Y que este proyecto sí demostró que se pueden sacar niños leyendo, imagínate vos, desde 3er grado incluso, pues, porque ya hay niños que saben leer bien en 3er grado, saliendo de su primaria, por lo menos con 40 libros leídos en su primaria. No estoy hablando de secundaria, cuando vos estudiaste aquí, que apenas leíste el nicaragüense que llegó hasta Chuntales, por ejemplo, pues, ¿ya? O cualquier otro librito, El Comandante, ¿eh? Que lo leímos en su momento. O sea, eso sería extraordinario. Sería extraordinario. Entonces yo sí pues rescato en ese sentido eso como elementos muy positivos, entre otros pues maestros que se destacaron, ¿verdad?, que lo que necesitan es motivarlos, quitarles tanta carga administrativa que tienen, informes, reportes aquí, y más las partidarias que tienen los pobres maestros que lo digo yo, los que no son del partido de gobierno, pero que también tienen que cumplir con determinadas ordenanzas. Entonces, tenemos un maestro cansado. Objetivamente, tenemos un maestro cansado. ¿Qué gana? ¿Qué ánimo va a ir a leer a la casa? Tenemos un maestro lleno de una serie de responsabilidades que no te permite ni siquiera, fíjate bien, investigar por sí solo.
como parte de su continuidad en la capacitación. No les permite. Entonces, yo creo que aquí el sistema es global y me alegra mucho las iniciativas desde afuera, porque yo creo de que los lectores nicaragüenses de la diáspora nicaragüense, lo que podríamos hacer es precisamente motivar, podrían hacer ustedes, ¿verdad? Yo todavía no estoy en diáspora, pero podrían motivar, ¿verdad? A sus compañeros, a sus familias, a sus conocidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? De que promuevan lectura como un elemento incluso de lucha, porque es que aquí hay tanto oscurantismo, ¿verdad? Tanto oscurantismo que hasta Daniel Ortega es un gran escritor. Y la Rosario Murillo es una guerrillera que no jugando. Te la ganó, Raúl. ¿Me explico? Entonces, hermano, tenemos que forjar. Y precisamente por eso a nosotros, digamos, nos cierran las puertas en los colegios. ¿Por qué? Porque llegamos a hablar del pensamiento crítico. No le volamos pija al gobierno, pero llegamos a hablar de cosas que le incomodan al gobierno. ¿Me explico? Y una acotación, en el caso de Carlos Martínez Rivas, que señalaban al inicio. Mire, con Carlos Martínez Rivas, en lo personal, que lo conocí, ¿verdad? Y con quien fui amigo, yo tenía un gran debate con él acerca de este punto, de la ideología, ¿verdad? De la ideología. Pero es que en realidad la no ideología de Carlos Martínez Rivas era una ideología. Porque estaba sustentada precisamente en un pensamiento, un concepto concreto, ¿verdad? Que él tenía. Anárquico. Y lo segundo, anárquicos. Sí. Y lo segundo es que Carlos Martínez Rivas, fíjate bien en esto, y esto es interesante. Yo por lo menos yo tengo que escribir algo al respecto, un artículo, porque tengo la documentación. Carlos Martínez Rivas consideraba a Bolívar, fíjate bien, estemos o no estemos de acuerdo, a Bolívar, a Sandino y al Che como grandes sanguinarios de la historia. Y eso recuerdo que fue en una plática que tuvimos Carlos Martínez Rivas, Julio Valle Castillo, que no me dejara mentir ahí, y que estaba yo presente. Y entonces le dice a Julio Valle, no, Julio, le dice, esos tres son sanguinarios de la historia. Entonces Julio, lógicamente, se retorcía. ¿Ya? Pero ¿cómo me va a decir eso? Pues, eran los libertadores. Nada, Bolívar era sanguinario, le dice. Y hasta después, lógicamente, cuando ya uno comienza a escudriñar la historia de la gesta de Bolívar y toda esa vaina, lógicamente, pues hay guerra, hay matanza, etcétera. Entonces, a él lo que no le gustaba precisamente era el servicio de determinadas ideas para el aniquilamiento humano. ¿Verdad? Esa era en esencia, pues, lo que yo quería. Sobre la frase de Carlos Martínez, ¿y qué poeta no es abandonado? Por eso es que es poeta. Eso fue lo que me dijo. Le digo, pues. Otro de esa generación es Mejía Sánchez. De la Mejía Sánchez, sí. Ernesto. Ahora, hay un elemento que yo creo que sí hay que aportar mucho. Por ejemplo, mira, Carlos, a mí me dio mucho pesar y al mismo tiempo enojo saber que en la costa Caribe, acerca de Lisandro Chávez Alfaro, hermanito, Lisandro pasó de noche. Si aquí en el centro y pacífico del país, Lisandro Chávez Alfaro solamente lo conocen lumbreras como vos, como Julio Valle Castillo, etcétera, allá en el Caribe, hermano, hay un grupito de poetas. Hay un grupito de poetas en Bluefield que ni siquiera se ha leído, ¿no? 3 obras de Lisandro. Y no lo digo por obligación, lo digo porque, hombre, Lisandro escribió Caribe. No solo los monos de San Telmo, sino un mono. Lo que pasa es que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, Lisandro no es fácil para leerlo. Es muy espesa la literatura de Lisandro Chávez, pero es una lástima porque ni siquiera las universidades caribeñas están promoviendo la literatura de Lisandro Chávez Alfaro.
Y eso es un gran pesar. Creo que eso es una gran deuda del Caribe con la literatura propia. Porque Lisandro, antes de ser de Nicaragua, es del Caribe. Claro. No sé, resulta que quienes han tenido la gentileza, la cortesía de acompañarnos, Juan, Wendell, Aleida, habrán visto que las 4 actividades que hemos hecho, tanto la anterior, la de Carlos, que fue sobre un tema sociológico más amplio de la democracia, y esta sobre la cultura, es como que la que despierta más entusiasmo. Las primeras 2 fue interesante, pues, ¿verdad? Pero como que también hay cansancio ya de abordar el tema de lo político por lo político, pues, ¿verdad? Como que la cultura permite liberar energía y es inclusiva. Yo, por ejemplo, ya con gente que se pone en un plan conflictivo, le digo, ¿sabes qué? Lo que vos estás pensando es tuyo. Le digo, eso nadie te lo quita. Le digo. No te preocupes. O sea, que realmente no afanarse, pues, en el aspecto cultural da un margen enorme. Yo, por ejemplo, he tenido la idea de una novela, pero no he tenido la posibilidad de meterle mano a la novela. Una vez se lo dije a Henry, ya hace bastante, le dije, tengo una idea de una novela, pero me gustaría que tal vez te la animás. Ya murió el que sería el protagonista. Es alguien que se hizo abogado solo para ganar un caso, que era pelear una casa en Los Robles, valorada en $200,000. O sea, él, todo su afán fue a estudiar Derecho para pelear una casa, que quien se la estaba disputando era su hermana. Una casa confiscada, que la hermana se le está yendo arriba, se le fue arriba por varios años, sin siquiera vivir en Nicaragua, vivía en Nueva York. Y el otro, el que se sentía con el derecho real a la casa, tuvo que hacerse abogado para pelear solo ese caso. O sea, ¿por qué? Porque por medio había, el premio eran $200,000, pues, ¿verdad? Lograr recuperar la casa de manos de su hermana. O sea, era el pleito entre 2 hermanos con 2 personas caídas legendarios, pues, ¿verdad? Legendarios, pero que me imagino parte de la compensación para ellos fue esa casa, pues. Entonces, hay temas que aunque, por ejemplo, ese tema de alguien diría, hombre, ¿cómo es posible que alguien quiera estudiar Derecho solo para ganar un caso? Es que depende del tamaño del caso, pues, ¿verdad? Si es mordida de perro, pues no hay mucho que ganar, a menos que el perro sea de Carlos Pela y mordió a un lacayo, pues que el pleito va a ser de millones por la mordida de perro. Pero en Nicaragua, pelear una propiedad de $200,000 es un buen caso, ¿verdad? Entonces, se hizo abogado y al final ganó el caso, murió y ganó el caso y la casa quedó en las manos de sus 2 hijos, ¿verdad? Bueno, no sé qué más decir. En realidad, esto es de pique y se extiende. Yo quisiera agradecerle tanto a Henry como a Carlos. Enfatizo en el caso de Henry. Henry recién enviudó, pues, perdió a su compañera, a su esposa de 38 años. Nos estaba comentando que en estos días ya iban a cumplir 39 años pues, de casado. Y sé que para Henry, pues, era un poquito difícil pues, atender esta invitación, pero quiero que también interprete como hermano, pues como amigo, de que es una manera de decirle, pues, aquí estamos, pues, ¿verdad? Aquí estamos y Gracias. y entendemos, pues, ¿verdad? Todos, pues, sabemos que es algo muy duro, ¿verdad? No sé si alguien más quisiera decir algo y si no, pues con esto cerramos. Yo quería reiterar la invitación a que nos escriban a la página de la diáspora, darle Sí, Raúl, no tenemos literatura. Sí. De todos hay menos literatura. Comerciales. Comerciales. Esta es novela de Henry, es sobre el mercado oriental y vale la pena realmente leerla. Ajá. Ya me lo leí, pero casi yo me lo quería robar, pero no se dejaron. La próxima vez que vaya a ver a Henry, a Nicaragua. Bueno, pero Fritongo Morongo, Henry, es la novela tuya que le traje a Leida, porque pues, yo se la presté primero a ella, Sí, es y se quería usted quedar me con dijo ella, primero entonces que te la voy a traer la tuya. Supuestamente me lo iba a prestar, pero después se arrepintió. ¿Se arrepintió? Sí, yo también solo quería extender yo también solo quería extender mi solidaridad hacia vos, Henry, pues es duro, ¿no? La pérdida de tu esposa y pues que siempre
sabes que vas a contar con amigos como Raúl, pues, que ahí va a estar, dice, poniendo el hombro también. Gracias. Sí, que, sí, Raúl es un amigo de hace mucho tiempo, igual Carlos. Y ahora ustedes, pues, que los estoy conociendo más de cerca. Claro que sí. Yo Bueno, solamente quisiera, Raúl, si tenemos un par de minutos más. Mira, hay un elemento que yo creo de que incluso invitaría a Carlos Castro, desde ASIC, que es la asociación a la que yo pues estoy colaborando. Estamos haciendo un esfuerzo de crear una especie de librería, algo así por el estilo, pues, o de biblioteca, de libros gratuitos. Pero no queremos libros ya antiquísimos, pues, ¿verdad? Sino queremos como especie de colaboraciones actuales, de escritores actuales, ¿verdad? Entonces ahí van a aparecer desde el expresidente Morales Carazo, por ejemplo, con toda su colección de libros, desde la contra, es decir, esta cosa es una cuestión plural. Si hay un sandinista que quiere, pues está bien, eso no es ningún problema. Otra cosa es la crítica. ¿Me explico? Pero el espacio ahí está. Tenemos a varios compañeros ahí que bueno, que están en la idea de promover siempre la lectura, promover el libro por esa vía, plataforma digital, ¿ve? Y que sea gratuito. Esa es la única condición, que lo disponga de manera gratuita para promover eso, porque no estamos nosotros en el comercio de libros, ¿verdad? Como así, no somos Amazon ni nada por el estilo, ¿verdad? Además de mis dudas acerca de esa empresa. Entonces, queremos más bien pues promover de esta forma. Yo mismo, dentro de mi producción literaria, yo estoy seleccionando, lógicamente, ¿verdad? Es decir, los libros que voy a disponer gratuitamente, porque creo de que mi oficio, ¿verdad? Mi literatura tiene una función social. Y si no está dispuesta la gente, entonces, ¿para qué? Me explico. A no ser de que tenga la idea aquella de que cuando yo muera, dejó tantos libros inéditos. Eso no le sirve ni a Nicaragua, ni le va a servir a mi familia. Me explico. Más en un mundo como este que cada vez pues, lo tenemos tan abierto, ¿no? Entonces, te hago la invitación, Carlos, tal vez puedas contribuir con 1 o 2 libros, como vos querrás, ¿verdad? Que no te afecte las finanzas, en todo caso, si le estás sacando algún provecho, ¿verdad? Que hagas una revisión, ¿verdad? Eso es todo, pues. Y gracias por el espacio, gracias. Ojalá y tengamos otra oportunidad, porque en materia de cultura, Raúl, que también involucra la política desde el punto de vista cultural, yo creo que tenemos un campo terriblemente amplio para abordarlo. La misma interculturalidad, me interesaría un tema, ¿verdad? Que ahorita creo de que está, como te dijera, en el tapete, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Gracias, Raúl. Sí, Carlos. Más adelante se animan otros a participar. Yo hice la intención, la invitación a muchos compañeros con los que estudié secundaria, pero solo Sucre Herrera fue uno de los que estuvo dispuesto a participar. Ya quizás más adelante se animen otros porque es interesante, ¿no? Escuchar. Raúl, la última vez que fui a Nicaragua compré ahí un libro que se lo recomiendo porque me parece que está bien logrado. Se llama Los huesos del héroe. No me acuerdo quién lo escribió. También compré ahí otro libro que es un testimonio que sacó Bosco Centeno. Pero el de los huesos del héroe se refiere a lo de Juan Santamaría. Es una anécdota que me imagino que ya la conocen, pero está interesante el librito, es de un ribense. Lo recomiendo. Ok, interesante. ¿Y vas a decir algo más, Carlos? ¿O cerramos? No, gracias a todos por la... Bueno, pues, que pasen un feliz fin de semana a todos. Bueno, gracias igualmente. Yo les recomiendo que lean Apelación, casualmente ahorita con la situación que se está dando en la Corte Suprema. Hasta luego.